Dios les bendice en esta tarde, hermanos. ¿Estamos gozosos o vienen seriezones? Los veo muy serios. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12 vamos a ver qué es lo que tiene la palabra de Dios para nosotros en esta tarde ya. Esta es la cuarta semana de nuestra serie de la mayordomía. Ahí vamos avanzando poco a poquito. Amén. Comenzamos ya un poquito definiendo algunos conceptos generales de la mayordomía. Ya inclusive establecimos por qué la mayordomía es una disciplina y que como discípulos de nuestro Señor debemos de hacer un esfuerzo por ponerla en práctica, ¿verdad? Y hermano Ramón también habló acerca del cuidado que debemos tener de nuestra salvación, porque la venida de Cristo está cercana y por esa razón debemos ser siervos vigilantes, esos siervos que están continuamente entendiendo cuándo es el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque son hechos inevitables, son hechos que van a suceder. Y de alguna manera, hermano, lo que me gusta a mí de este tema de la mayordomía es que no es específicamente un tema que tenga que ver con los recursos materiales, no es específicamente un tema que tenga que ver con los recursos financieros, sino que podemos abarcar diferentes temas para hablar acerca del mismo tema, para hablar acerca de la mayordomía. Claro, los bienes materiales tienen que ver con el tema, pero también podemos hablar acerca de aspectos más relevantes también, como la salvación, como el no dar lugar a las circunstancias en el trono de nuestra vida, que no sea Dios, no poner a algo más en el trono de nuestro corazón que no sea nuestro Señor. Más adelante hablaremos acerca del tiempo, la mayordomía del tiempo, y también de nuestros dones, de nuestras habilidades y de cómo Dios es dueño de todo, cómo Dios es dueño de nuestra vida. Ahora, el tema del que nos ocuparemos el día de hoy es identificar si usted y yo vivimos una vida de contentamiento con todo lo que Dios nos ha dado, o si nuestras vidas han sido contaminadas por algo que ataca fuertemente nuestro entorno, que es el materialismo. El materialismo, hermanos, permea en el pensamiento del mundo en que vivimos. Es un hecho, no podemos negarlo. O sea, la gente siempre está pensando en querer o en ver de qué manera tiene más, busca más, agrega más. O si por nosotros tenemos contentamiento y vivimos tranquilos, sin desesperarnos, con una vida sencilla, sin estar siempre tratando de esforzarnos por ambicionar más y más y más. O eso es algo que quita nuestro sueño, que quita o nos inquieta en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, estamos, hermanos, sumergidos en un mundo que va evolucionando rápidamente. O sea, el mundo va avanzando a pasos agigantados. Yo les comentaba a los chicos que tengo, que les doy clases ahí en la universidad, y les decía, ¿cuántos de ustedes conocen una línea de teléfono en casa? Ninguno. Ya ninguno. O sea, ya nadie tiene en sus casas una línea de teléfono fija como anteriormente, y mucho menos un teléfono de diales, ¿verdad? Esos que le teníamos que andar dando la vuelta para marcar el número, ¿no? Y tardábamos como 3 minutos en darle la vuelta al dial para que pudiera marcar de alguna manera. Esto ya no se utiliza. Hoy en día ya todo mundo traemos nuestro teléfono celular, ¿verdad? Individual, particular, ¿verdad? Ahí me hablan y me hablan para buscarme a mí. No me hablan a mí para buscar a mi esposa, ni le hablan a mi esposa para buscarme a mí. Cada quien tiene su número de teléfono, y ahí está la manera en cómo ha ido evolucionando el mundo. Y hoy en día nos comunicamos por otros medios diferentes a eso. Nos podemos comunicar con personas que están al otro lado del mundo, muy lejanos, en cuestión de instantes, en cuestión de minutos. Entonces, de alguna manera estamos sumergidos en este mundo, en esa vorágine del mundo, y nos incita, hermanos, nos incita de alguna manera a nosotros también tratar o meternos en esa cuestión del consumismo, en esa cuestión del materialismo. Pero algo que caracteriza también en nuestros días es que vivimos en un mundo lleno de insatisfacción, hermano. Lleno de insatisfacción. No estamos satisfechos con lo que tenemos. No estamos satisfechos
con lo que hemos alcanzado. Ahora, algo que tenemos que tener bien claro como creyentes es que nada, absolutamente nada de lo que podamos lograr usted y yo en la vida, de lo que podamos tener usted y yo en la vida, va a sustituir a nuestro Señor. Nada, hermanos, nada. Nada en tu vida, nada en mi vida debe estar por encima de Dios, porque fuera de nuestro Señor, si no es en Dios, jamás nos podremos sentir satisfechos. Ese es el problema, y eso es lo que establecimos la semana pasada. Jesús nos dijo, o nos habló ahí en Lucas 12:5, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, en lo que tiene, en los bienes materiales. No consiste en eso, en Lucas 12:15. Ahora, hermano, no es que Dios esté peleado con las riquezas. No es así, no es que Dios haga a un lado la gente que tiene bienes materiales. Se puede inclusive ayudar y hacer muchas cosas cuando en el cristianismo, cuando hay creyentes que poseen bienes materiales, muchos o pocos. Muchos o pocos. La semana pasada hablábamos de que la parte de la avaricia no depende de cuántos bienes tengamos, depende de qué está asentado en el trono de nuestra vida. El problema es que el corazón del ser humano tiene continuamente deseos insaciables. Ahora, yo quiero que pensemos un poquito, ¿cómo funciona la economía después de la pandemia? A partir de esa época, hermanos, tienen un auge tremendo las ventas por internet. Tremendo. Ahí en donde nosotros vivimos, todos los días entran 2, 3, 4 camiones para hacer entregas de lo que la gente está comprando por internet. Tiene un auge muy grande. Y la mayoría de esas empresas que se dedican a vender la que usted quiera, el objetivo está centrado en que si usted y yo deseamos algo, no tarde más de 3 días en lo que tú ya lo tienes en casa. Habrá algunas que son un poquito más lentas, pero cada vez están mejorando. 3 días para que ya esté eso que tú estás anhelando, que tú estás deseando, en tu domicilio. Y a veces hasta estamos como desesperados, ¿verdad? Como ansiosos, si ya va a llegar, y nos metemos ahí a la aplicación y a ver cómo viene, si ya viene en tránsito, si ya viene manejando el chofer para nuestra casa para entregarnos, si a qué hora va a llegar, y ahí estamos actualizándole al teléfono y actualizándole a ver si ya está ya a la vuelta de la casa para estar al pendiente de aquello que queremos o que acabamos de pedir. De alguna manera está así, y a veces ese tiempo, 2 días, 1 día, 3 días, es mucho tiempo de espera, como que estamos ansiosos porque ya pueda llegar. Ahora, no está de todo mal, hermano. Qué bueno que podemos avanzar con ese tipo de servicios. El problema surge cuando después de haber conseguido eso que tú estuviste anhelando, quizás durante meses, quizás durante semanas, llega a tus manos y después de 2, 3, 4 días pierde su encanto. ¿Estamos de acuerdo? ¿No te ha pasado? Estás anhelando comprar algo, estás hasta juntando a veces, ahorrando para comprarlo, lo consigues, lo compras, lo tienes en tus manos, lo utilizas a lo mejor la primera semana, a lo mejor ponle tú hasta el primer mes, y ya después que pasó eso, se acabó. No quiere decir que lo dejes de usar, no quiere decir que lo dejes de tener, quiere decir nada más que ya no tiene la misma emoción, ya no te causa la misma idea, ya no te genera esa circunstancia. Así sucede, pierde su encanto y deja de tener sentido. Esa es una manera de reaccionar. Y por otro lado está la cuestión opuesta. Si no podemos obtener ese bien o aquello que anhelamos, nos invade ¿qué? La frustración, hermano. Y ahí estamos, ¿verdad? A ver si de repente baja de precio, a ver si cuándo está la oferta, a ver si cuándo. Y hermanos, es una estrategia mercadológica. Es una estrategia mercadológica. El hecho de que tú veas algo, tiene un 15, tiene un 20, tiene un 30% de descuento, presiona tu mente. Y te dice, tienes que comprarlo ¿cuándo? Ya, ahorita. Si no lo compras ahorita, mañana te va a salir más caro. Y te presiona. Y empiezas a pensar y a decir, bueno, ¿y cómo puedo hacer para pagarlo? No completo ahorita, pues echo un tarjetazo, no pasa nada. Y ya cuando venga el tiempo más adelante, pues ya lo pago, ya terminé de juntar y ya lo pago con la tarjeta. Pero es una estrategia mercadológica para que tú pienses que ese es el momento ideal para comprarlo. Ya se viene el famoso Buen Fin, el Black Friday.
Y toda la gente se abalanza para ir a comprarse sus pantallas, para ir a comprarse sus aparatos, para ir a comprarse sus refrigeradores. Se abalanza la gente. Hermanos, es una estrategia de mercado nada más. Y nos presiona y a veces hasta es el diálogo, ¿verdad? La conversación. ¿Qué te vas a comprar? ¿Fuiste al Buen Fin? ¿Y qué viste? Es porque el mundo, la sociedad, nos lleva y nos empuja hacia ese estilo de vida, hacia ese sentido, hacia la cuestión materialista. Y a esto, hermanos, puede llamarse codicia. Y hermanos, no estoy diciendo que esté mal que compremos, no estoy diciendo que esté mal que podamos adquirir ciertas cosas. No estoy diciendo esto, hermano. Estoy diciendo que no sea algo que nos inquiete, que nos quite la paz, que nos quite la tranquilidad, que nos haga endeudarnos, que haga que de alguna manera nosotros no podamos resistir ante todo eso que el mundo nos está ofreciendo. Y como creyentes, hermanos, debemos aprender a vivir con aquellos deseos insatisfechos. Hay cosas que yo no voy a poder suplir en este momento y yo tengo que aprender a vivir, que a lo mejor sí es un gusto y que a lo mejor sí me va a ayudar a mejorar un poquito mi estilo de vida, pero calma, no pasa nada si en este momento no lo tenemos. Esos deseos insatisfechos son un problema que tenemos que aprender a manejar y pedirle a Dios que dirija nuestra vida también en ese sentido, porque más alimentemos nuestra ambición, nuestra avaricia, nuestro deseo, ¿usted qué cree? Va a querer más. Así es, hermano, así es. Yo les decía la semana pasada, los hombres más ricos del mundo, llega un día que paran y dicen, lo vimos en la parábola, tenía sus lagares llenos. Ese varón rico, ese rico necio dijo, como ya tengo mis lagares llenos, ya voy a parar, ya no voy a producir más, es suficiente, basta de producir. ¿Hizo así? No, dijo, voy a derribar esos graneros y hacerlos más grandes. No va a parar, hermano, no va a parar. O sea, no hay forma en que usted y yo, en las cuestiones materiales, nos sentamos satisfechos. No hay manera. Porque estamos inmersos en un mundo que ese es el ideal, que eso es lo que nos empuja. Otra vez, tenemos que aprender a pedirle dirección a Dios cuando esos deseos vienen a nuestra vida y decirle, Señor, tú sabes que necesito esto, tú sabes que quizás anhelo esto, ayúdame a tomar las decisiones de manera correcta. Te platico la historia del rey del petróleo. Era un hombre llamado John Rockefeller. Este hombre es reconocido a nivel mundial como el primer magnate de la historia de la humanidad. Alguien que no tenía forma de acabarse en su vida todo el dinero que tenía. Era un hombre que se dedicaba al petróleo, un norteamericano. Poseía todos los bienes materiales que para su tiempo existían. Él falleció, si no me equivoco, por ahí de los años de 1950, por ahí. Y poseía todos sus bienes materiales, murió a los 92 años. Y un día le preguntaron, con todo aquello que poseía, le hicieron la pregunta, ¿tienes todo? ¿Tienes todos los bienes materiales? ¿Qué más quieres? ¿Qué más anhelas para ti? Pues un poco más. Sí, ya tengo todo, no me falta nada, voy a morir y no voy a disfrutar de todo lo que he generado, pero no pasa nada. ¿O me sentiría satisfecho si genero un poco más para mi vida? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al materialismo y a la codicia? Vamos a Lucas capítulo 12, verso 22 y vamos a darle lectura hasta el verso 31. Dice la palabra: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?
Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, ¿qué? Se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan, ¿quiénes? Las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. La semana pasada platicamos algo ya de este pasaje bíblico y me llama algo la atención, es muy interesante. Observamos cómo el hecho de ser avariciosos, el hecho de ser codiciosos nos lleva a otro paso. Tú anhelas, tú codicias, tú avaricias algo. ¿Y cuál es el siguiente paso? Lo que está enseñando Jesús acá. Te pones ansioso. Te genera una ansiedad. Empiezas a estar pensando en aquello que no tienes. ¿Y cómo lo vas a tener? ¿Cómo lo voy a cubrir? ¿Cómo lo voy a suplir? Ese es el siguiente paso que nos lleva a la avaricia, que nos lleva la codicia. Y es consecuencia del materialismo que caracteriza a nuestra sociedad. Y que el creyente, al ser parte de este mundo, llega a permear a su corazón, a sus pensamientos y a sus ideas. Ahora, ¿cuál es el llamado que Jesús le está haciendo a sus discípulos? Pues ellos tienen que reaccionar, usted y yo tenemos que reaccionar a la parábola que estudiamos la semana pasada, a las palabras que Jesús advierte acerca de la avaricia y les pide, no se preocupen por la vida diaria, no llenen su mente cuestionándose por tener o no suficiente alimento para comer, o suficiente ropa para vestirse, o suficiente calzado para calzar, porque la vida, dice Cristo, es más que comida y más que el cuerpo, es más que la ropa, lo que vestimos. Ahora, suena muy ideal, hermano, suena muy ideal, pero la realidad es que si nos sinceramos, cuando leemos estas palabras, nos da como una sensación de preguntarle a Jesús, ¿y entonces cómo voy a hacerle para pagar las cuentas? O sea, porque Cristo nos está diciendo, no te preocupes por qué has de comer y por qué has de vestir. Pero hoy en día no todo se basa en comida y vestido, sino, por ejemplo, de repente llega el recibo de la luz y hay que pagar. O de repente llega la renta o la mensualidad de la hipoteca y hay que pagar. Tenemos que pagar. Es más, déjenles platico algo que nos sucedió la semana pasada, no esta que acaba de pasar, la anterior. Fernanda acaba de entrar a la primaria. Acaba de entrar a primero de primaria. Usted ya sabe, inicia el año, el ciclo escolar, y todos ahí andamos preocupados con los útiles, los uniformes, los zapatos, todo eso. Y con un esfuerzo y un sacrificio como padres de familia, pues tratamos de comprarles lo mejor, lo que esté en nuestras posibilidades para que ellos de alguna manera estén bien con todas sus cosas. Pues resulta que la niña del jueves 8 días atrás nos perdió el suéter. Nuevecito, lo perdió. Ya no lo encontré, ya no apareció. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? A comprarlo otra vez. Y hasta la señora de la limpieza dijo, sí lo vi, yo lo colgué ahí en la papelera, estaba nuevecito, ¿verdad? Sí, alguien más entró al baño, lo agarró y se lo llevó. Estaba bien la papelera, sí. Hay que comprarla y está en nuestra mente, ¿verdad? Ya mi esposa ya habló y a ver cuánto cuesta y a ver si hay la talla, y ahí está en nuestra mente. Está en nuestra mente. Y luego vemos, especialmente con los niños, que les crece el pie a cada rato. Y ahí vamos y vemos unos zapatos bonitos, ¿verdad? Y ya preguntamos, ¿y cuánto cuesta? 700, 800 pesos. Y ahí se los compramos. Y a los 2 meses, ya no le quedan. Ya los dejaron. Aquellos zapatos que les acabamos de comprar, rápido, ya no les quedan y hay que comprarle otro. Y hermano, en eso se ha convertido la vida del adulto. En eso se ha convertido la vida del ser humano. En vivir angustiados, preocupados, porque la vida del adulto es dura. Y lo mismo sucedía cuando Jesús le está hablando a esta multitud. Hay muchas responsabilidades que cumplir.
Y las palabras de Jesús dicen, no te afanes. Y aunque esto parece no ser fácil, tenemos que aprender a poner nuestra confianza en nuestro Señor. La semana pasada dijimos, Jesús no está dirigiendo este discurso a un grupo de personas que tienen dinero de sobra, no está dirigiendo a empresarios, no está hablándole a gentes que invierten en la bolsa, está hablando a una multitud que viven al día, hermano, que viven con el salario que ganan, que si se fueron en la mañana a pescar y a mediodía ya pudieron vender su pez, entonces agarran ese dinero y pueden llevar el sustento a su casa. Está platicando con ese tipo de multitud bajo una condición compleja, y la invitación de Jesús dice, no se llenen de afán, no se llenen de ansiedad, porque desafortunadamente desde esa época y hasta nuestros días, esa es la forma como el materialismo está distorsionando la vida en nuestros días, en donde existe una falta de perspectiva acerca del valor de las cosas correctas, acerca del valor de los bienes materiales. Valoramos más esos bienes materiales que otras cosas que son más valiosas y que son más importantes. Y cuando tú y yo permitimos que el afán y la ansiedad vengan a nuestra vida por los bienes materiales, ¿sabes qué es lo que sucede? Distorsionamos nuestro concepto de Dios. Lo modificamos. Y lo que hacemos es que cuando tú y yo pasamos por momentos de necesidad, entonces ¿qué hacemos? Venimos y buscamos ¿a quién? A Dios. Y para mucha gente, eso es Dios. Me llega el agua al cuello, ¿y a quién voy? Pero cuando las cosas están bien, se me olvida que existe Dios. Ya no me acuerdo más de Él. Entonces distorsionamos lo que es importante en la vida, o que Él es lo más importante en la vida. Y el llamado de Jesús es, no se angustien ni se preocupen. Ahora, déjate hago una pregunta. ¿La angustia y la preocupación es pecado, hermano? ¿La angustia y la preocupación es pecado? No. La angustia y la preocupación no es pecado. Es normal que un padre, que una madre se preocupen cuando en la mañana le va a mandar lunch y abre el refri y no hay mucho. Es normal que haya una preocupación. Es normal que se preocupe por los hijos. Es normal que cuando tú ves a alguien pasando por algún momento de necesidad, te preocupes. Es normal. Es lo más común. Incluso el apóstol Pablo en sus cartas habla acerca de que él está preocupado por ciertas situaciones económicas que pasan en algunas iglesias. Él está preocupado por ciertas situaciones espirituales que pasan en algunas iglesias. El mismo Timoteo se pone como ejemplo de que él está pensando continuamente en la necesidad que hay en las iglesias. Hay una preocupación de parte de Pablo, hay una preocupación de parte de Timoteo. No es pecado. Ellos están preocupados por los hermanos, por ejemplo, de Filipenses, de los hermanos de Éfeso. La preocupación no es pecado. ¿Qué es lo que señala aquí Jesús como algo que debemos abandonar y que sí es en contra de la voluntad de Dios? Cuando nos preocupamos por aquellas cosas que no deberíamos, pero sobre todo cuando esa preocupación gobierna nuestro corazón, nos quita el gozo, nos roba la alegría y nos llena de inquietud. Eso es lo que al Señor no le gusta. Que tu semblante decaiga, porque entonces lo que estamos diciéndole al Señor es, no confío en nada. Si no hay billetes, si no hay dinero, si no está el refri lleno, entonces ¿qué pasa? No me siento seguro. ¿Y mi confianza debe estar basada en eso? No. Mi confianza debe estar basada en mi Señor. En mi Señor. Mira, hermano, le voy a dar otro testimonio. Yo creo que la última vez que nosotros compramos una computadora fue hace más de 10 años. Y ya esa computadora, yo tenía una, mi esposa tenía otra, la mía se echó a perder, y la de mi esposa, como ella casi no la utilizaba, le dije, pues presta. ¿No? Y me dijo, sí, está bien. Y la agarré yo, y ahí anda ahí batallándole ella con el celular,
para hacer sus cosas y yo me adueñé de la computadora, ¿no? Y yo la tenía esa computadora, pero después de 10 años, pues la computadora empezó a... Sí, le prendías y a la media hora ya quería empezar a jalar y luego, ¡pum!, de repente se apagaba y otra media hora para que volviera a iniciar. Y ahí estábamos, ¿no? Viendo a ver cómo, y hasta como que siendo pacientes, ¿no? Diciendo, pues ni modo, Señor, pues esta es la que hay. Y de repente, hermano, que llega esta computadora. Yo no la compré, me la regalaron. Me la regalaron. Y se la pasé a Carlos, el esposo de Anita, para que él más o menos me la acomodara. Y me dijo, ¿cuánto te costó? No me lo vas a creerle. Me la regalaron, no me costó nada, me la regalaron. Y me dijo, no, pues preséntame a esos amigos que te regalan esas computadoras. No fue el amigo, no fue el familiar. ¿Quién fue? Él sabía mi necesidad, Él sabía nuestra necesidad. Y llegó. Y de verdad, no hemos tenido una computadora en la vida tan buena como esa. Nunca hemos comprado una computadora tan buena como esta que está acá. Es Dios que de alguna manera provee. Pero no estaba yo preocupado por eso, hermano, no estaba yo angustiado. Yo decía, bueno, si va a llegar, va a llegar. Y si no, pues a ver, cuando caiga una lana extra, compro una y se acabó. Ahí baratita aunque sea. Gracias a Dios que no tuve esa necesidad, porque Dios proveyó. El afán y la ansiedad, hermanos, si yo me hubiera nublado, si yo me hubiera aferrado a eso, ¿saben qué hubiera hecho? ¿Saben cuál hubiera sido mi reacción? Decirle a mi esposa, saca la tarjeta y vamos a pagar una mesa. Eso hubiera sido mi reacción. Porque ese afán y esa ansiedad, ¿qué sucede? Nubla el juicio, nubla el entendimiento, nos estorba para tomar buenas decisiones. Y entonces Jesús le dice, les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan cómo Dios es su proveedor y no deben de afanarse ni vivir preocupados por su propia seguridad. Y dos ejemplos de la misma naturaleza de lo que Dios ha creado. El primero es con los cuervos. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos y a la multitud acerca de los cuervos? Verso 24 dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensas, ni granero. ¿Y Dios qué? Los alimenta. Los alimenta. Ahora, me gusta cómo Jesús es muy intencional, hermano, porque no eligió cualquier ave, no eligió un ave hermosa, hermano. Yo creo que cuando uno voltea a ver los pájaros, lo que menos quiere uno ver son cuervos. Negros, grandotes y que hacen un ruido espantoso. Uno quiere ver golondrinas, uno quiere ver petirrojos, uno quiere ver canarios, otro tipo de aves, ¿no? Dios alimenta también a esos. Pero no, Jesús pone ¿a quiénes? A los cuervos. A los cuervos. Yo le pregunto, ¿acaso no valemos usted y yo más que un cuervo? Pues sí, ¿no? ¿Sí? Y ahí está Jesús. Y la verdad, hermano, el cuervo no es agradable, son animales de carroña. Es más, en el judaísmo, hermanos, lo tenían como un animal impuro, el cuervo. Y Jesús los toma como ejemplo y dice, si a estos mi Padre les da el alimento, con mayor razón para ustedes. Y luego les dice, ¿verdad? Ahí en el 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un qué? Un codo. ¿Quién de nosotros podrá decir, quiero crecer más? Al revés, conforme más edad tenemos, nos empezamos a disminuir, ¿verdad? Vamos para abajo. Dice mi abuelita, no, cada vez el Jonathan me alcanza más rápido. Sí, porque él crece, pero ella también está haciéndose bajita. Ella también está haciéndose bajita. Pero en realidad, hermano, lo que Jesús está diciendo es, ¿quién puede controlar su vida?
Porque a veces tenemos esa perspectiva que tú y yo tenemos el control de nuestra vida, que tú y yo tenemos en nuestra mano la vida. Hermanos, eso es imposible. Eso es imposible. Por lo tanto, la ansiedad, la codicia, el materialismo no nos aseguran nada para nuestro futuro. Ni siquiera podemos asegurarle una hora más a nuestra vida. Lo vimos la semana pasada. Necio, tú quieres acumular en tus graneros, pero esta noche ¿qué? Mueres. Viene por ti. Ni una hora podemos agregarle a nuestra vida. Todo esto solo le pertenece a alguien, a Dios. Él toma la decisión. Y entonces nosotros tenemos que hacer a un lado la idea de insatisfacción en nuestra vida, porque confiamos en nuestro Señor, porque dependemos única y exclusivamente de Él. Y mire cómo Jesús sigue dando seguimiento a lo que habló en el 22 y al 23. Habla de los cuervos sobre la comida. En el 22 dice: no afanéis por vuestra vida qué comeréis, y lo da ejemplo con los cuervos. Y luego en el 23 dice: la vida es más que comida, ejemplo los cuervos. En el 22, ¿qué vestís? Y en el 23 también, el cuerpo es más que ¿qué? Que vestido. Ahora, vamos al verso 27. Dice, en el 27, considerad ¿qué? Los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilen, mas os digo que ni aún, ¿qué? Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ¿qué? Otra situación que a veces se convierte en una cuestión grave en el materialismo. ¿Qué vestimos? Y a veces nos paramos en el closet y queremos colgar algo de ropa, ¿no? Y ahí estamos batallando, le empujamos para allá y ahí estamos. Y luego al siguiente día nos paramos. Ay, no tengo que ponerme. ¿Y qué me pongo? ¿Y qué me pongo? Y ahí estamos preguntando. Los lirios del campo, hermanos, Jesús pone este ejemplo porque esos son efímeros. Su vida de los lirios son cortos, se marchitan pronto. Dice, pero ellos se visten de una manera más gloriosa que el hombre más sabio y más rico de la historia de Israel, Salomón. Se visten mejor que él. A mi esposa, hermano, no le gusta que le regale flores. No le gusta que le regale flores. No porque las flores sean feas, pero ella me dice, cuando me regalas flores, lo único que haces es que me traes más trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que quitarles el agua y tirarlas y cambiarlas y quitarles y ponerles que el hielo y otra vez. ¿Y para qué? Para 3 días que duran ahí más o menos. Y luego ya después, a la basura. Tan caras, 3 días y a la basura. Por eso no le gusta. No porque las flores sean feas, no porque no se vean bonitas en casa, sino por lo efímero que son. Aún así, ¿Dios tiene cuidado de ellas? Sí. Los lirios se ven más bonitos que lo que pudo haberse vestido Salomón. Jesús dice que las viste de su gloria. Y sin duda Dios cuida de las plantas. La pregunta es, ¿cuidará de nosotros? ¿De qué puedas vestir? ¿De qué puedas calzar? ¿De dónde refugiarte? Claro que sí, hermanos. Él tiene ese cuidado de nosotros. ¿Qué hace Jesús entonces al poner estos 2 ejemplos? Él está corrigiendo la raíz del problema, que es la percepción sobre Dios. Esa es la raíz. ¿Cómo percibimos tú y yo a Dios? Él dice, aprendan a confiar, a depender de Él y no estén afanados. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? Porque ustedes valen más que las aves, ustedes valen más que los lirios. Y les dice Jesús, hombres de poca fe. No te preocupes, ni te inquietes. No te preocupes, ni te inquietes. En 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa, ¿qué? Inquietud. Y luego dice, ¿quiénes son los que están preocupados por eso? En el 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo.
pero vuestro Padre sabe que tenéis ¿qué? Necesidad de estas cosas. En la persona que no conoce a Dios, quienes no consideran a Dios en sus caminos, quienes están enfocados en el materialismo, usted y yo no tendríamos que enfocarnos en eso porque conocemos a Dios, porque tenemos y creemos que Él está con nosotros, que Él está a nuestro lado. Si usted no considera a Dios en su camino, entonces sí, el materialismo es lo que lo mueve, el afán y la ansiedad, la avaricia. Pero nosotros conocemos de Dios y entendemos que Él nos cuida. Verso 31. Mas buscad el reino de Dios y todas esas cosas ¿qué? Serán añadidas. Desde el 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 31. Mas buscad el reino de Dios y todas esas cosas serán añadidas. Jesús está poniendo aquí dos tipos de búsqueda, que existen en la sociedad, o dos estilos de vida, o dos maneras de ver la búsqueda, la vida. ¿Cómo ves tú el sustento? ¿Cómo ves tú la preocupación? Y uno proviene de la arrogancia del corazón, de confiar en las cosas materiales, de confiar en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza. Es lo que describe Jesús en el 30. Pero otra búsqueda proviene del corazón quebrantado, que reconoce que el reino de Dios es su vida. Que el reino de Dios es su vida. Y por eso, ¿qué hace? Busca primero el reino. Busca primero el reino. Esta debe ser la tarea principal del creyente, esforzarse mientras que está aquí en buscar el reino de Dios. Y es un claro constante en aquellos que buscan solamente los bienes materiales, las posesiones. Es una clara diferencia en aquellos que buscan aquello que tiene un valor efímero, en comparación con aquellos que nos esforzamos, que ponemos nuestro corazón, nuestro ser por buscar el reino de Dios. ¿Qué determina el tipo de búsqueda que tú y yo podemos ejercer? ¿Qué determina? ¿Qué determina tu esfuerzo? El amor que le tengas a Dios, la devoción que le entregas a Dios, la confianza que le tengas a Dios, la fe que tengas en Dios. Que tu meta sea Dios, que tu meta sea tu Señor. Pero si tú estás viviendo pensando en el materialismo, esa es tu meta. Esa es tu meta. En cómo tener, en cómo más, en cómo llegar a más, esa es tu meta. Y eso es algo que tú y Dios van a tener que aclarar en su momento. O a lo mejor ese es el momento en que lo podamos aclarar. Pero si verdaderamente mi meta es Dios, eso va a determinar mi esfuerzo, mi devoción, mis recursos, mis propiedades, mi tiempo, mis sueños, mis anhelos. Y eso va a estar determinado por la voluntad de Dios. Pero si lo que estoy buscando es el bienestar, la seguridad, entonces eso va a alterar tu enfoque, hermanos. Eso va a alterar tu visión. Pero cuando tú y yo lo ponemos en manos de Dios, entonces estamos buscando el reino de Dios. Y entonces no deshonrarás a Dios. Y otra vez, hermanos, Jesús no está hablando a grandes empresarios. Jesús no está hablando a personas influyentes. Está hablando a una multitud que vive en el día al día. A esas personas está hablando. No se trata de cuánto tenemos. Se trata en qué pensamos. ¿Quién ocupa el trono de nuestra vida? ¿Quién está más en nuestro pensamiento? ¿Quién está más en nuestro corazón? ¿Una persona que busca el reino de Dios o una persona que está buscando constantemente los bienes materiales? Vamos a Eclesiastés. ¿Sí existe, hermanos? Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Amén. Dice, el que ama ¿qué? El dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto.
también esto es vanidad. Verso 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que ¿qué? Los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos qué? Interesante. Interesante lo que está diciendo Salomón. El que ama el dinero no se saciará de dinero, quiere más. Y luego en el 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan lo que ¿qué? Los que los consumen. Estamos pensando, ojalá ya llegue el aumento. Yo me acuerdo una vez cuando estaba trabajando todavía en la Ciudad de México, bien emocionado porque mi jefe me habla y me dice, te va a llegar un aumento. Perfecto, ¿no? Me llega el aumento, me dice, ahora vas a ganar esto, me manda la nómina. Perfecto. Y de repente cuando cae el dinero en la cuenta, me llegó bien poquito. Y le hablé y le dije, oye, ¿no me habías dicho que iba a llegar? Ah, es que escalaste en el impuesto. ¿Cómo que escalé en el impuesto? Sí, tú estabas en un nivel de los impuestos abajo. Ahora, como ya ganas más, pues tienes que pagar más de impuesto. Por eso ves el aumento reflejado bien poquito. ¿Cómo? Sí, pero yo pensé que iba a ganar como 2,000 pesos más y nada más gané 300 pesos más. Sí, porque Hacienda te está quitando más. Y es lo que dice en el 11. Es lo que está diciendo en el 11. Eso es lo que dice Salomón. Cuando aumentan tus bienes, también aumentan ¿qué? Los que los consumen. ¿Y qué hace el dueño de esos bienes? Dice ahí, ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlo qué? Con sus ojos. Ya me llegó el aumento, pero ya vi cómo se lo llevó Hacienda también. Así. Ya me llegó el aumento, pero ya vi que también el rentero me subió la renta. Ya me llegó el aumento, pero ya vi que también me aumentó la mensualidad de la casa, porque ya es un año nuevo. ¿Están? Ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Y dice Eclesiastés, ahí está. ¿Y cuál es la raíz de todos los malos, de todos los males? También dice Eclesiastés. El amor al dinero. ¿Qué hay detrás de ese afán excesivo del mundo por seguridad? Una perspectiva completamente equivocada de Dios, que nos lleva a prioridades equivocadas. Una falta de confianza de un Dios que es bueno, que nos provee. No necesariamente lo que queremos, sino que provee lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y muchas veces queremos que Él nos provea lo que queremos. Y entonces nos enojamos y nos molestamos y nos sentimos frustrados. Y Dios dice, ¿pero tienes lo que necesitas? Sí. Entonces no te afanes. No te inquietes. No vivas en esa incertidumbre. No estés pensando en eso. Jesús nos da esa libertad. Jesús nos da ese remedio que nos libera de la preocupación, que nos consume y que nos agobia. No te afanes, no te orientes en querer tener más. Confía en mí, cambia tus prioridades. Y hermanos, Jesús, Dios no está en contra de ser trabajadores esforzados, trabajadores que preveamos, trabajadores que ahorremos. No, Jesús, es más, Jesús no está diciendo no trabajes, que al cabo yo te voy a cubrir, yo te voy a proteger, que al cabo tú como los pajaritos, ahí anda volando sin rumbo y sin dirección y a ver qué comes. No está diciendo Jesús eso, no es la enseñanza. Inclusive el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que un buen cristiano es alguien que trabaja, que se esfuerza y que tiene para compartir con los demás. Ese es un buen cristiano. Eso es lo que le escribe a Timoteo. Ni Pablo ni Jesús enseñan otra cosa diferente. Jesús no nos está invitando a dejar de trabajar, a dejar de esforzarnos para proveer a otros, porque el día que la Biblia dice que no come el que no ¿qué? El que no trabaja. No es esa la enseñanza de Jesús. No hay nada de malo que un papá, que una mamá, que un hombre, que una mujer que trabajan estén pensando en un futuro y provean para dejar algo para otros. Eso no es pecado, no está mal. Es una cuestión de hecho de sabiduría. Lo que Jesús está enseñando es reorientar nuestro pensamiento a no poner en nuestro corazón las cosas que en este momento no tenemos, y eso sea un afán, una necesidad, algo que nos angustie, algo que nos quite el sueño. Eclesiastés mismo dice, ¿qué es lo que pasa con la gente que trabaja en el día a día y se va a dormir? Concilia el sueño. Pero con aquel que tiene mucho,
No puede descansar, porque le dan las 2 de la mañana, le dan las 3 de la mañana pensando en cómo va a ganar el día de mañana más. A tener más. Y hermanos, Dios no se va a olvidar ni de ti ni de mí, porque no se olvida de las aves, no se olvida de los lirios, no se olvida de los bichos, no se olvida de los insectos, mucho menos de sus hijos. Y usted y yo somos hijos. Por eso cuando la Biblia habla de la avaricia, del materialismo, lo pone como idolatría, hermanos. Y ese es el concepto más grave. Cuando usted hace de su seguridad los bienes materiales, la cuenta bancaria, entonces eso se convierte en su Dios. Y ahí es en donde viene la problemática. Primera de Timoteo capítulo 6. Fíjese lo que dice, Primera de Timoteo capítulo 6. Versos 8 al 10. Dice la palabra: así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hebreos 13. Más adelantito ahí en Hebreos. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, vale más la pena tener lo suficiente, lo justo, lo que Dios provee, a tener mucho y no tener a Dios. Y no tener al Señor. Y no tener a mi Dios. Y cuando entendemos esto, hermano, cuando Dios se vuelve mi meta, entonces mi trabajo, mi negocio, mis bienes ya no son mi vida. Ya no son mi vida, sino que son un medio para mi vida, que es Dios y sus propósitos. ¿Cómo como creyentes podemos mantener ese equilibrio de disfrutar lo que tenemos sin que eso se convierta en un ídolo? ¿Cómo mantengo ese equilibrio? Vamos a ver Lucas 12:32 para ir cerrando. Dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? También. Jesús quiere ayudarnos a resolver el problema del materialismo. ¿Cuál es la cura? Y Jesús es radical. Y no podemos maquillar lo que Jesús está diciendo. La cura para el afán, la ansiedad, la avaricia y el materialismo es el llamado que Jesús hace: vive una vida simple, sencilla, ponte a pensar en las cosas del reino antes que en las cosas materiales. ¿Y cómo les llama Jesús a sus discípulos? ¿Cómo les dice ahí en el 32? ¿Cómo les menciona? No temáis ¿qué? Manada pequeña. Interesante la forma en que los menciona, porque está en medio de un mundo romano donde había jerarquía, donde los más importantes son los poderosos. Pero Jesús dice: en realidad ustedes, que son una manada pequeña, vulnerable, a ustedes, así de pequeña, así de vulnerables, son a los que Dios le ha placido darles las llaves del reino. No al rey romano, no al emperador romano,
no a los sacerdotes, no a los grandes hombres prominentes, sino a ustedes, manada pequeña, vulnerable. A ustedes Dios les ha dado el reino. Es para ustedes. Pero desafortunadamente en este mundo todos los valores están al revés. Valoramos más al que más tiene. Consideramos más al que tiene poder, al que es mi cuate, al que, le voy a decir a este que me haga, que me ayude, ¿verdad? Y confiamos en ese tipo de personas. Y dice el Señor, no, aprendan a confiar en Dios, porque Él les ha dado la llave del reino para que ustedes puedan disfrutar de aquello que Dios te da, poco o mucho. Poco o mucho, porque ese no es el enfoque. Manada pequeña, ustedes son valiosos. ¿Por qué? Porque su identidad no está en lo que tienen, porque su estatus no está en lo que poseen, sino porque pertenecen a Dios, y eso es lo que los hace valiosos. Y Jesús dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu devoción? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu voluntad? Ahora, Jesús dice ahí también en el 33, vended lo que poseéis y dad limosnas. Interesante. Jesús nos está diciendo que tenemos que vender todo para ser verdaderos cristianos. No es así. Jesús nos está diciendo que para ser un discípulo tienes que exaltar la pobreza. Inclusive más adelante vamos a ver que Pablo tenía personas, había hermanos que tenían posesiones y servían a otros y amaban a Dios también con sus posesiones. Pablo tampoco enseñó, dejen de ser ricos para que pertenezcan al reino de Dios. No es así. Otra vez vamos a 1 de Timoteo. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. Primera de Timoteo 6. ...17 al 19... Dice la palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que ¿qué? Las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida ¿qué? ¿Te fijas? Lo que está haciendo el apóstol Pablo es hacer un eco de lo que Jesús está enseñando en Lucas 12. Está diciendo lo mismo con otras palabras. Que los ricos hagan tesoro ¿en dónde? En la vida eterna. No que los ricos hagan tesoros aquí. Que sean generosos, que sean dadivosos, que puedan desprenderse, que pongan su confianza en Dios. Es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo, de que Jesús está hablando allá en Lucas capítulo 12. Es exactamente lo mismo, no está hablando una cosa diferente. Pablo está dando un eco de aquello que el Señor está diciendo en Lucas capítulo 12. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que buscar en el Señor. No poner nuestras manos en el materialismo, nuestra mente, no poner nuestro corazón en aquellos bienes que estamos pensando que es lo que va a ayudarnos para satisfacer nuestras necesidades. Eso no es lo que el Señor quiere, eso no es lo que el Señor nos está pidiendo, sino que si tenemos o no tengamos, nos cuidemos del afán, nos cuidemos de la ansiedad, nos cuidemos de aquello que a veces nos roba el sueño, que a veces nos quita la tranquilidad y nos quita la seguridad.
y que a veces ni siquiera lo vamos a alcanzar a poseer, pero que es algo que está golpeando nuestra mente y golpeando nuestro corazón. Amén. Oramos. Póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que verdaderamente esa confianza esté en Él. Que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y que nuestro corazón no esté en los bienes materiales, que nuestro corazón no esté en qué tenemos y qué no tenemos. Que nuestro corazón esté confiado en aquello que Él nos ha dado, mucho o poco. Que si es poco lo que tenemos, tengamos contentamiento con Él y no nos dejemos llevar por la vorágine de este mundo, del consumismo, de la insatisfacción. No nos dejemos llevar por eso. Y que si tenemos mucho, podamos ser también bien administrados y podamos compartir con los demás, compartir y ser buenos siervos para el Señor y bendecir a otros.